Bien, amados hermanos, en primer lugar quiero dar un saludo a toda la comunidad presente y a aquellos hermanos y hermanas, amigos, amigas que verán la predicación de hoy a través de las redes sociales. Para todos, un saludo y que sepan que por todos estamos orando constantemente. Hoy también quiero unirme a las felicitaciones al Día del Padre, a las madres, con quienes formamos equipo para poder avanzar en la formación y en el futuro de nuestros hijos. Hoy el mensaje tiene por título La majestad de Dios y la dignidad del ser humano. Repito, la majestad de Dios y la dignidad del ser humano, basados en el Salmo número 8. Hoy también es el día de la Trinidad. La Biblia no menciona la palabra Trinidad. Y en los primeros 225 años aproximadamente de la iglesia primitiva, ese no era un tema que se discutía, como muchos otros temas, sino que a medida que pasó el tiempo, los padres de la iglesia fueron viendo la necesidad de definir algunas doctrinas, como por ejemplo la divinidad de Jesús. En un comienzo tampoco se discutía eso. La formación de la iglesia. Y uno de los temas que se vino a discutir en muchos concilios fue el de la Trinidad. La cristiandad está dividida en varios grupos. Hay grupos de cristianos que no aceptan el tema de la Trinidad. Nosotros formamos parte de la teología reformada, que junto con muchos cristianos en el mundo aceptamos la doctrina de la Trinidad, que es un solo Dios, tres personas, un solo Dios. Es marcado dentro de lo que conocemos como un misterio. Cuando uno ya sabe la respuesta, pues deja de ser un misterio. Pero este es un misterio porque aunque no se menciona la palabra Trinidad en la Biblia, al leer la Biblia y al leer el Nuevo Testamento sobre todo, podemos deducir que hay elementos suficientes para promover y creer en la doctrina de la Trinidad. Somos entonces trinitarios. El Salmo 8 comienza con una expresión de alabanza y de asombro, anunciando que la creación proclama la majestad de Dios y revela la pequeñez del ser humano frente a la grandeza del Creador, pero también como una parte pequeña de toda la creación. La pregunta central del Salmo es esta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Dice la versión o la traducción Dios habla hoy. ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Es una pregunta que hace el salmista. Veamos a continuación dos verdades reveladas en este salmo. Dos verdades reveladas. La primera, lo pequeño que es el ser humano ante Dios y como parte integrante de la naturaleza. A veces nos hemos endiosado, a veces nos hemos creído igual a Dios, con la capacidad de matar y de destruir, pero eso no es cierto. Nosotros sabemos que ante Dios somos pequeños y somos simplemente un elemento más en la naturaleza. Este es un llamado a la humildad. Creo que es el mismo Pablo que recomienda: no te creas ni mayor ni menor que nadie. Ni complejo de superioridad, tampoco complejo de inferioridad. Dios nos creó a todos y somos iguales y amados y cuidados por Él. Es un llamado a la humildad. Quiere que seamos humildes ante el Señor. La dignidad del ser humano resalta en este salmo cuando dice Dios piensa en el ser humano. Dios se acuerda y nos visita. El pensar que Dios se acuerda ya es un elemento muy importante. Debe llevarnos a una expresión de gozo, de alabanza, de gratitud, de reconocimiento, porque Él ha pensado, piensa y vela por nosotros. Hemos sido dignificados
desde la misma creación del mundo. Se me vienen a la mente tres momentos. En el Génesis dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso nos dignifica. Tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto no eres menor que otros y por lo tanto tienes un gran valor para Dios y debe serlo también para nosotros. En segundo lugar, cuando fuimos adoptados como hijos en Jesucristo. Dice el Evangelio del Nuevo Testamento que al creer en Cristo fuimos adoptados y alguien adopta a otro por amor. Entonces, ese ser hijos adoptivos de Dios nos llena de satisfacción, de alegría y de gozo. Y en tercer lugar, dice que cuando creímos, recibimos el sello de ¿quién? Del Espíritu Santo. Nada más ni nada menos. Si tú crees en Jesucristo, fuiste sellado, sellada con el Espíritu Santo. Eso también nos llena a nosotros de gozo y de alegría, porque no podemos considerarnos cualquier cosa. El domingo pasado lo mencioné, eso de que soy la triste oveja. No, yo fui una triste oveja. Que somos trapos y nos dicen, no, tal vez fui, o somos como un gusano. No, yo tal vez fui un gusano, pero ahora no. Hemos sido dignificados para la honra y gloria de Dios. Dios creó al ser humano con un propósito y eso también nos dignifica. Dios te creó a ti, me creó a mí con un propósito y lo cual también nos dignifica. El versículo 5 y 8 lo especifica muy bien. Fuimos coronados de gloria y de honra, dice el versículo 5. Coronados. Ahí no es simplemente un acto de belleza y de complacencia. Es una ordenación, es un mandato, es un propósito por el cual debemos portarnos de esa manera. Nos hizo poco menor, hay dos versiones, la versión que leímos hoy dice, poco menor que los ángeles. Hay otras versiones más antiguas que dicen, nos creó como dioses, como semidioses. Y ya la Biblia nos habla más bien de una escala que algunos la siguen muy bien, lo que es Dios, ángeles, arcángeles, querubines, y vienen también el mismo ser humano. Pero hay un nivel de importancia y de dignidad de ser. Nos hizo como dioses, nos hizo menores que los ángeles. Destinados para reflejar el carácter de Dios. Somos el reflejo de lo que es Dios. De ahí la importancia de amar y respetar al prójimo. Cuando yo rechazo a alguien, cuando yo maltrato a alguien, estoy dañando la imagen y el carácter del mismo Dios. Hemos sido llamados para administrar la creación. Ve el Salmo 8, el versículo 6 al 8. Dice que todo lo pusiste debajo de sus pies. Todo lo puso bajo nuestra administración, bajo nuestra mayordomía, no para explotar y para abusar y para destruir. Cuando el hombre o el ser humano destruye la creación, se está endiosando. Tengo el derecho a destruir la selva, tengo el derecho de matar los animales, tengo el derecho de arrasar con otros pueblos. Esa posición de Dios se convierte en un gran pecado de idolatría. Nunca se me olvida, y lo he usado como ilustración, estando en un consultorio médico, había una señora con un niño como de 3 años. Y le dice a la mamá al niño, ay, mira una hormiga. Y el niño salió corriendo y lo aplastó. Aplastó la hormiga. Y la madre lo felicitó. ¡Bravo! Y yo sentía que por dentro yo me estaba ardiendo. ¿Con qué derecho mató a esa hormiga? ¿Qué daño le estaba haciendo? Las hormigas también tienen derecho a vivir. Podemos controlarlas, pero no podemos tratar de aniquilarlas. Si se acaban los insectos, se acaba la vida. Esa actitud de esa madre, ya reflejada en un niño de 3 años, ¿qué le está diciendo? Tú tienes el poder de arrasar y matar y destruir lo que te dé la gana, porque tú eres un
tú eres Dios. Y ha olvidado la enseñanza de la humildad, de amar y respetar toda la creación. Tenemos una gran responsabilidad, el cuidado de la vida en el planeta. El Salmo nos dice, y Génesis lo dice, nos ha puesto a administrar, a ser mayordomos. Por eso también nos hemos autocriticado cuando a veces se nos hizo creer que la iglesia no tenía por qué preocuparse por la parte ecológica. No, eso es problema del gobierno, del Estado, de la alcaldía, eso es problema de otros. La iglesia no se mete en eso, estamos aquí solo para adorar, alabar y diezmar. Cuando deberíamos ser los primeros ecologistas del planeta, porque es defender y cuidar la tierra, el universo que Dios ha creado. Y el Salmo termina como comenzó. El versículo número 1 y el versículo 9 termina con asombro y alabanza. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre, qué imponente es tu autoridad en toda la tierra. Y esa corona puesta al ser humano, esa autoridad que encontramos en Dios, es aquella que impulsa el crecimiento del reino de Dios y hará justicia de tal manera que todo aquello que se opone a su voluntad y a la vida será juzgado y será destruido. Veamos algunas aplicaciones prácticas. Primero, recordemos que debemos adorar desde la humildad, vivir con humildad. No soy más que nadie, no soy menos que nadie. Estoy llamado más bien a amar y a respetar. En segundo lugar, ante la crisis humana y ecológica que estamos viviendo, necesitamos vivir con el propósito de cumplir nuestra vocación de administradores de la creación. Grábese eso en la mente. Somos cuidadores, somos administradores de la creación de Dios. Y en tercer lugar, necesitamos defender la dignidad humana. Cada persona lleva en sí la imagen de Dios. Toda persona refleja el amor de Dios, refleja el carácter de Dios. Algunas imágenes en personas están deterioradas, gastadas, pero ahí está la imagen de Dios, el reflejo del carácter de Dios. Por eso todo ser humano y todo ser vivo, hasta las piedras, merecen respeto y cuidado. En estos momentos en donde los gritos de guerra como que se hacen más visibles, ya estábamos en guerra, algunos, incluyendo el Papa anterior, había dicho, ya la tercera guerra ya está, solo que es de una manera diferente. Se ha destapado una guerra entre Israel e Irán. Ni Israel ha puesto un soldado en Irán, ni Irán ha puesto un soldado en Israel. Pero los bombardeos, los misiles, los cohetes, los drones, los aviones, pasan por encima de otros países y están destruyéndose mutuamente. ¿Por qué? Por intereses geopolíticos, por intereses económicos, por fanatismos. Una guerra sin sentido. Cuando el hombre se endiosa, entonces cree que tiene derecho a destruir a los demás. El mismo Dios que ordena las galaxias nos corona de honor. No somos un accidente cósmico. Somos amados, llamados y responsables ante aquel cuyo nombre es majestuoso. Repito esta frase que copio literalmente de un texto. El mismo Dios que ordena las galaxias nos corona de honor. No somos un accidente cósmico. Somos amados y llamados y responsables ante aquel cuyo nombre es majestuoso. Dios es grande, es maravilloso y nosotros somos imagen y semejanza de Él. Señor amado, gracias por este bello salmo. Gracias por todo lo que nos enseña. Y gracias, Padre, por el llamado que nos haces a vivir como hijos e hijas tuyas. Esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.